Vamos a ofrecer esta hora comenzando con nuestro minuto de silencio. Y aunque parezca muy reiterativo, no lo es. Ofrezcámoslo por la paz en el mundo. Que al menos nosotros seamos instrumentos de paz y que no nos olvidemos mucho de rezar intensamente: Señor, que haya paz en el mundo, aleja la guerra de nuestras casas, de nuestros países, por la paz. Padre nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que venga a nosotros tu reino. Sea tu voluntad nuestro gozo y nuestra alegría. Así sea. El reino de Dios. El otro día os decía que Dios es un misterio. ¿Cómo hablar de Dios? ¿Qué podemos decir de Dios que no nos quedemos cortos? Y claro, para hablar de Dios, ¿qué hacemos? Utilizamos imágenes, utilizamos poesía. Cuando la Biblia habla de Dios, es poesía pura. Comparamos a Dios pues con el sol, que brilla sobre todo, con el mar, que es infinito, con el aire, que es invisible, pero que nos da vida, que nos da aliento. Utilizamos imágenes para hablar del misterio de Dios. Pues para hablar del reino de Dios, Jesús también va a utilizar imágenes y comparaciones. Las parábolas. Cuando Jesús nos quiere explicar qué es el reino de Dios, va a explicar muchas parábolas. Y en el capítulo 13 de Mateo, que es el que os pedí leer, los que pudierais, se recogen unas cuantas que vamos a comentar hoy. Pero ¿qué es el reino de Dios? Esta expresión, reino de Dios. Mirad, en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, esta expresión no aparece. Es una frase original de Jesús. En el Antiguo Testamento se habla muchísimo de la palabra de Dios, la Torá, la ley de Dios, la enseñanza de Dios, la voluntad de Dios. Los israelitas se habían propuesto como meta de su vida vivir según la voluntad de Dios, vivir escuchando la palabra de Dios, vivir acorde con el deseo, con el querer, con la enseñanza de Dios. Por tanto, hablar del reino de Dios para un judío del siglo I, pues le sonaba bastante a cumplir la voluntad de Dios, a escuchar la palabra de Dios. Y sí, Jesús recoge esta enseñanza. Claro que sí, Jesús era un buen judío y conocía la fe de su pueblo y la compartía. Pero es que el reino de Dios da un paso más allá. Ya no es solo conocer la palabra de Dios, la enseñanza de Dios, lo que Dios quiere, la voluntad de Dios. El reino de Dios es presencia de Dios, aquí y ahora. Ya no es saber qué desea Dios de nosotros los humanos, es que Dios está aquí entre nosotros. ¿Y cómo está Dios presente entre nosotros? Además de saber su palabra, de las escrituras, del templo. No, Jesús dice, el reino ha llegado. Es lo primero que empieza a predicar Jesús. ¿Y sabéis por qué el reino ha llegado ya? Y eso lo irían descubriendo sus seguidores. Porque Jesús estaba pisando esta tierra. Y con él estaba Dios, ya no solo en forma de palabra, de enseñanza, de fe, estaba física y realmente en la tierra. El reino de Dios está aquí. Pero ¿cómo iba a explicar Jesús esta realidad de Dios entre nosotros a las gentes que le rodeaban? Pues va a utilizar muchas parábolas y comparaciones. Muchas. Y entonces nos podemos preguntar, bueno, ¿por qué Jesús no lo explica directamente? ¿Por qué utiliza parábolas? ¿Por qué se vale de esos cuentos, de esos pequeños relatos? ¿Por qué lo hace? Pues por varios motivos. Jesús era un muy buen maestro. Y un maestro sabe que tiene que explicar las cosas de manera que sus alumnos lo entiendan, lo recuerden y lo vayan meditando dentro. Entonces, si yo ahora os explico
una larga disertación sobre Dios, el reino de Dios y la bondad de Dios, esta noche os acordaréis de 4 cosas. Mañana algo recordaréis. Dentro de unos días no os acordaréis de nada. Pero si yo ahora os explico una parábola, os acordaréis hoy, mañana, dentro de un año y toda la vida. Las parábolas de Jesús todo el mundo las recuerda. Siempre, no se olvidan. Un relato, un buen cuento, nunca se olvida. Y la enseñanza que va con el relato, tampoco. Fijaros que esto es muy curioso. Hay muchas personas que no son creyentes, pero tienen una cierta cultura. Y se saben las parábolas de Jesús. Todo el mundo conoce la parábola del hijo pródigo, del buen samaritano, hasta las personas no creyentes, y tienen una idea de lo que significa esto. Jesús habla en parábolas porque sabe enseñar a la gente. Entonces, una parábola, lo primero, que te llama la atención, porque es un relato, es un cuento. Si alguien te suelta un largo rollo, desconectas, te aburres. Pero si te cuentan un cuento, prestas atención, te interesa. Además, las parábolas de Jesús eran relatos inspirados en la vida cotidiana de la gente. Eran parábolas de un mundo que sus contemporáneos conocían muy bien. Jesús hablaba de campesinos, de pastores, de mujeres que hacen las tareas de su casa, de mercaderes, de un padre que organiza un banquete de bodas. Todas estas situaciones, todo el mundo las conocía, eran familiares para la gente. Si te cuentan un relato inspirado en este ambiente, pero además te plantean una situación conflictiva, desafiante, un problema, la gente enseguida atiende. Entonces, las parábolas captan la atención, las parábolas se recuerdan. Las parábolas despiertan el interés, porque claro, en un cuento todo el mundo quiere saber cómo acaba, qué pasa, cómo se resuelve el problema, el conflicto, lo que sea. Todo el relato tiene un nudo y la gente quiere saber el desenlace, qué pasará al final, qué va a acabar, cómo va a acabar. Bueno, pues despierta el deseo de saber cómo acaba y cuando el relato se ha acabado, la gente se queda pensando, ¿y esto qué significa? ¿Qué me dice a mí? ¿Qué lección puedo aprender de esto? Como mínimo la gente se queda pensando y en ese pensar va masticando, va digiriendo lo que Jesús ha querido decir. Además, una parábola abre la mente. Una parábola no es una enseñanza que tienes que aprender esto y esto es así y punto. No. Una parábola, cada persona puede interpretarla, puede añadirle significado, puede aplicarla a su realidad. Admite mucha profundidad y muchos niveles de comprensión. Tú puedes quedarte con la parábola, con el relato. Mira, un sembrador fue a sembrar. Pues hay que tener mucho cuidado donde siembra la semilla. Pero una parábola puede admitir una lectura espiritual. Bueno, ¿esto qué significa? ¿Qué significa el campo, la semilla, el sembrador? Y admite una lectura personal, íntima. ¿A mí esto qué me dice? En este relato, ¿dónde estoy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué personaje soy en esta historia? ¿Cuál es mi papel? ¿Qué debo aprender aquí? ¿Me toca? ¿Me afecta esto? Fijaros, por todo esto era importantísimo que Jesús explicara parábolas. Siempre se recuerdan, despiertan el interés, inducen a meditar, a reflexionar y el que escucha la parábola saca conclusiones. Pero también es verdad que hay personas un poco lerdas, un poco obtusas, un poco cerradas, que no entienden nada. Entonces, cuando los discípulos le decían a Jesús, pero Jesús, ¿por qué hablas en parábolas? ¿Por qué enseñas en parábolas? Él les va a decir una cosa muy curiosa, que es esta. A vosotros os es dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero no a ellos. Esto es Mateo 13, 10. ¿Por qué les hablas en parábolas? ¿Qué es ese misterio? Os he dicho, Dios, el reino, es un misterio. Entonces, ¿qué es que Jesús no quiere que la gente se entere? No, Jesús quiere que la gente esté abierta a entender. Una persona abierta a entender, entenderá la parábola. Pero si una persona está cerrada
está desconfiando, suspicaz, sospechando de Jesús, pensando mal, no va a entender nada. Pues que no entienda. Las parábolas, para ser entendidas, necesitan apertura de mente. Entonces Jesús no fuerza a nadie a entender, no obliga a nada, no impone nada. Siempre os he dicho, el estilo de Jesús nunca es impositivo ni obligatorio. Con la parábola está diciendo, quien quiera, que abra los oídos y que oiga, que abra la mente, que abra el corazón y que entienda. Y de esta manera una persona que está muy abierta, muy predispuesta, claro que lo va a entender, por supuesto. Esto también nos dice que los discípulos de Jesús estaban un poquito cerrados, algunos, eran un poco duros de mollera. Bueno, pero Jesús lo hace porque piensa, de esta manera, quien quiera abrirá la llave y entrará en los misterios del reino. Quien no esté predispuesto se quedará con una historia y ya está. Pero yo no voy a imponer ni a obligar a nadie. Bueno, pues el gran tema de las parábolas es, como hemos dicho, el reino. Hay otras que hablan de otros temas, pero estas del capítulo 13 de Mateo son todas sobre el reino de Dios, la presencia de Dios en este mundo. Y bueno, nosotros nos podemos preguntar, ¿y dónde está Dios? Porque el mundo ya vemos que está bastante fastidiado. En tiempos de Jesús podían decir exactamente lo mismo. El pueblo de Israel, el pueblo elegido, amado por Dios, el pueblo que había sellado un pacto, una alianza con Dios, ¿cómo estaba? Dominado por los romanos, la sociedad empobrecida, la gente asfixiada a impuestos, injusticias, peleas, división social, los fariseos por un lado, los saduceos por otro, los celotes guerrilleros por otro, la gente del pueblo sufriendo, una sociedad dividida, empobrecida, un imperio dominante, pues es muy parecido a lo que estamos viviendo hoy de otra manera. Entonces, claro, la gente se pregunta, ¿y dónde está Dios? Y viene ahora este profeta, Galileo, y nos dice que el reino ya está aquí. Pero el reino de Dios no era instaurar el reino de Israel, la dinastía de David, que nosotros tengamos el poder sobre nuestro pueblo, que se haga justicia. ¿No era eso el reino de Dios? Y claro, Jesús tendrá que explicarles que eso no. El reino de Dios no es una monarquía política, ni es un poder militar, ni nada de eso. Pero está entre nosotros. ¿Y cómo está? Pues lo va a explicar con estas parábolas que vamos a comentar ahora. La primera parábola de todas es la del sembrador. Y en la parábola del sembrador, Jesús nos va a hablar de algo previo a la implantación del reino de Dios, que es que bien, Dios viene, su reino está aquí, pero ¿cómo lo recibe la gente? ¿Ah? El reino de Dios es un regalo de Dios, es esa semilla sembrada. Pero ¿cómo la gente recibe este regalo? Y lo vamos a ver. Salió un sembrador a sembrar, y al sembrar unas semillas cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y las comieron. Otras semillas cayeron en lugares pedregosos, donde no había mucha tierra. Brotaron enseguida por no estar hondas en la tierra, pero cuando el sol se levantó, se abrasaron y no teniendo raíz, se secaron. Otras cayeron entre abrojos y los abrojos creciendo las ahogaron. Las zarzas se comieron a las semillas. Otras cayeron sobre tierra buena y dieron fruto, una 100, otra 60, otra 30. Quien tenga oídos, que oiga. Bueno, pues al cabo de unos párrafos, claro, los discípulos le van a preguntar a Jesús, explícanos, interprétanos la parábola. Y si seguís leyendo el capítulo de Mateo, Jesús es clarísimo explicando la parábola. Bueno, esta parábola para nosotros hoy nos representa cómo el reino de Dios viene y cómo la gente lo acoge. Y hay 4 actitudes ante la llegada del reino de Dios. Dios nos regala su presencia, que es esta semilla que el sembrador siembra por todo el mundo. O sea, Dios se ofrece a todo el mundo. Dios dice, estoy para todos, os ofrezco mi gracia, mi amor. Quiero que todos me conozcáis y viváis
según mi voluntad, que es pues una vida de amor, de plenitud, de libertad, de alegría, lo que Jesús vino a anunciar. He venido a liberaros y a sanaros. Bien, entonces, ¿cómo la gente recibe este reino? Parece que una cosa tan buena, todo el mundo debería recibirla bien. Pero el reino de Dios es semilla, y la semilla tiene que hundirse en la tierra, brotar y crecer. Pide un proceso, un tiempo. No es magia plis plas, no. Es un proceso de crecimiento. Entonces, los pájaros del camino, semillas que caen en medio del camino por donde todo el mundo pasa, los pájaros se las comen. Pues es la actitud del rechazo. Jesús explica que viene el maligno, se lleva la semilla y se quedan sin ella. Las personas que sencillamente es que no les llega la noticia, están impermeables a la recepción del reino de Dios. No quieren saber nada, son indiferentes, no les importa. A nosotros ni nos va ni nos viene, esto no va con nosotros. Es la actitud indiferente y de rechazo. Las semillas que caen en la roca. Bueno, pues estas semillas brotan enseguida, pero no tienen tierra, y a la que sale el sol no tienen alimento y se ahogan. Pues Jesús explica que es la inconstancia. ¿Qué pasa? Que muchas personas pues escuchan el Evangelio, la buena noticia de Dios, muchas personas reciben los mensajes de la Biblia, de la fe cristiana, y les encanta, se entusiasman. ¡Qué bonito! Esto es estupendo. Claro que sí, muy bien. Es lo que les pasa a muchas personas que van a misa, escuchan una homilía o van a un retiro y salen flotando. ¡Qué maravilla! Esta es mi vida. Ya he descubierto el reino de Dios. Pero ¿qué pasa? Esas personas no tienen perseverancia. La perseverancia del día a día, que no es tan hermoso, tan bonito, tan brillante, no es tan fácil. Y claro, les falta perseverancia. Y a la primera de cambio, cuando surge una dificultad, un problema, como no tienen hondura, no profundizan, no se lo toman lo bastante en serio, se cansan, se desaniman, se desinflan y lo dejan correr. Me he entusiasmado, pero ¡ay! ¿Y cuánta gente floja hay en el mundo? Mucha gente flojita, que sí son gente buena, de buena voluntad, pero ¡ay! Cuando tienen que comprometerse un poquito más, cuando eso les pide un poco de esfuerzo, de compromiso, de sacrificio, ¡ay, no, mira, me canso, ya lo he probado un día, dos, no, ya, se me fueron las ganas. Cuidado con las ganas, con las emociones. Es también la actitud de las personas muy emocionales, que cuando me siento bien, me siento inspirado, siento que el corazón me vibra, ¡ay, sí, sí a todas! Pero ¡ay, hoy me he levantado con mal pie! Tengo como una depresión, una tristeza, un aburrimiento, un hastío. No me apetece. No me apetece, lo dejo. En la vida no se puede hacer nada serio y llevado por las emociones, porque las emociones son, siempre lo digo, como el tiempo. Hoy sol, mañana nubes. Hoy llueve, mañana hará calor. Si nos fiamos de las emociones, Dios mío, es que estaremos como veletas, no haremos nada, nada serio, nada profundo. Las madres, siempre os lo digo, y los padres. Tenéis que querer a vuestra familia y a vuestros hijos siempre, y hay días que el corazón acompaña y hay días que no. Hay días que es que los mandaríais a todos a paseo y no pasa nada. Sabéis que los queréis y los seguís queriendo igual, los mandaríais a paseo, pero vais a cocinar para ellos, vais a quererlos, vais a estar ahí donde toca estar, aunque no apetezca. Las emociones, cuidado, son traicioneras. Son esa tierra superficial que sí, mucho entusiasmo, pero luego nada, tierra seca. Después están las semillas que caen entre zarzas. ¡Ay! A mí esta comparación siempre me ha hecho pensar mucho. Mira, donde crecen las zarzas hay buena tierra. Las zarzas son oportunistas. Donde crecen las zarzas crece de todo. Y la semilla también crece, muy bien. Pero ¿qué pasa? Que tienen más fuerza las zarzas. Y se comen la semilla, le quitan el agua, los minerales, la tierra, todo, y al final, ¡tac!, la devoran. La devoran. ¡Qué fuerte! Esa semilla cayó en buena tierra. Lo tenía todo para crecer. La devoraron las zarzas y los abrojos. Y Jesús dice, ¿qué son las zarzas y los abrojos? Son dos cosas.
Por un lado, las preocupaciones del mundo, los afanes. Cuando dejamos que las preocupaciones que todos tenemos, los afanes, los estreses, los problemas, cuando dejamos que eso nos abrume, nos venza, nos derrote, nos invada de tal manera que se nos coma el alma, ya es que no tenemos tiempo ni para el reino de Dios ni para nada. Todo es obsesión, preocupación y ocupación y problemas y afanes y es que vamos con la lengua afuera y no damos más de sí. No nos da el alma, no nos da la vida, decimos. Nos dejamos arrastrar, no llevamos las riendas de nuestra vida y nos lleva todo, nos lleva la riada. Nos comen las preocupaciones. Y ojo, porque todos tenemos motivos para preocuparnos, pero no. ¿Qué nos dijo Jesús? Miradme a mí, que soy manso y humilde. Todos llevamos un yugo pesado, pero miradme a mí, abrazar ese yugo, tomároslo con calma, rezad, ofreced. No carguéis más de la cuenta. Hay cosas que tenemos que cargar y cosas que no. Cuidado, muchos afanes no tenemos por qué cargarlos. Otros sí. Y ahí es donde hemos de saber discernir qué son afanes necesarios y cuáles no, porque a veces en este mundo, mirad, la sociedad nos empuja a que nos sobrecarguemos de compromisos y de cosas. Tenemos unas agendas que dan vértigo, por lo menos la mía, ahora un poco menos, gracias a Dios. Pero bueno, yo he llegado a tener unas agendas y a veces uno se pregunta, ¿realmente tengo que hacer todo esto? ¿Qué es realmente necesario? De verdad, de verdad, de verdad. ¿Qué es de vida o muerte para mí? Y empezamos a tachar y nos daremos cuenta de que preocupaciones y afanes, pues quizás no tantos. Por Dios, no tantos. Otra zarza, las seducciones de este mundo. ¿Qué son las seducciones? Tentaciones, sí, y otras cosas. ¿Qué son las seducciones? Esas cosas que parecen buenas. Y bueno, oye, ¿por qué tienes que seguir el Evangelio? ¿Por qué tienes que escuchar a los curas? ¿Por qué tienes que ir a la parroquia, comprometerte con esto o con lo otro? Oye, que en esta vida hay más cosas. Hay cosas divertidas, hay cosas buenas, disfruta, haz esto, haz lo otro, vete aquí, vete allá. Cosas que nos atraen, nos seducen y nos roban el tiempo, las energías, la vida. Y a veces son cosas muy tontas, muy tontas. El consumismo, por ejemplo. Ale, coge la visa, coge una bolsa, voy de compras. Y qué bien me lo paso, viendo escaparates y comprando cosas. Llego a casa y más de la mitad de lo que he comprado, ¿para qué? ¿Qué manera más estúpida de gastar el tiempo, el dinero y de llenarme de cosas que no sirven para nada? Que al final, dentro de un mes, ya las habré aborrecido. Y quien dice el consumismo, dice otras cosas. El mundo, las redes sociales, Internet está lleno de distracciones. Ahora esta película, ahora esta serie, ahora este programa, ahora este no sé qué, ahora me envían no sé qué por WhatsApp. Cuidado con los WhatsApps. Es que, ay, todo es tan bonito. Oye, pero ¿de verdad esto va a cambiar tu vida? ¿Esto lo necesitas? ¿Esto va a mejorarte como persona? ¿Esto te ayuda a caminar en la dirección que tú quieres o te está distrayendo? ¿Cuántas distracciones? Distracciones, seducciones, obsesiones, preocupaciones. ¿Cuántas zarzas? Mira, yo creo que los cristianos, nuestro principal problema es este. Somos semillas que nos han plantado muy buena tierra, pero nos comen las zarzas. Cuidado con las zarzas. Acto de conciencia. ¿Cuáles son mis zarzas? ¿Qué me está comiendo el tiempo, la vida, la energía? ¿Qué me está desviando? ¿Qué me está distrayendo? ¿Qué me está apartando? Y poneros este filtro. ¿Qué me acerca a Dios? ¿Qué me acerca a los demás? Especialmente pues, a los seres queridos a los que me debo. Mi pareja, mis hijos, mis nietos, esa persona amiga. ¿Qué me acerca? ¿Qué me aleja? ¿Qué me acerca a cumplir la voluntad de Dios? A hacer un servicio a mi comunidad. ¿Qué me aleja? Todos estos compromisos, esto que me pongo en la agenda, a ver, pongamos X o en verde o en rojo y vamos a ver que podemos tachar muchas cosas, muchas. Y son cosas que no son cosas malas, no, seducciones, no son cosas malas, pero las tenemos que hacer.
Mirad, en esta vida todos tenemos un límite, que es el tiempo. El tiempo y nuestra capacidad, no somos dioses, no somos omnipotentes ni infinitos. Entonces, en el tiempo que tenemos todos, ¿qué es lo que realmente debo hacer? ¿Qué es lo que estoy llamado a hacer? Y recordad esta frase que una vez le dijo Jesús a Santa Teresa, que ya os lo he explicado otras veces. Teresa un día rezando, Señor, ¿qué me falta para acercarme más a ti? Y Jesús, Teresa, pregúntate más bien, ¿qué te sobra? ¿Qué te sobra? Quita cosas. Bueno, y la cuarta actitud de acogida del reino de Dios, pues ya sabemos cuál es, la tierra buena. La tierra buena. La semilla arraiga, brota y da fruto. Unas 30, otras 60, otras 100. Cada cual según su capacidad y según sus circunstancias y según su voluntad y el esfuerzo que ha puesto. Cuando damos buen fruto, esa es la señal de que hemos acogido bien el reino de Dios, la noticia de Dios, la semilla, la palabra, la voluntad de Dios. ¿Y qué es el fruto? ¿Cómo se conoce el fruto? Mirad, nuestra alma, nuestra capacidad interior, nuestra conciencia nos lo va a decir. Los frutos son amor, fe, esperanza, esas virtudes cristianas que nos hacen ser mejores y nos acercan a los demás. Los frutos son pues, los dones del Espíritu Santo, consejo, sabiduría, inteligencia, piedad, misericordia, paz interior, la certeza de que estamos haciendo lo que tenemos que hacer, mucha paz interior. Los buenos frutos son poder dar alegría, amor, consuelo a otra persona. Los buenos frutos son la alegría de los que nos rodean. Los buenos frutos son saber que, Dios mío, soy amada y estoy amando a alguien. Esos son los buenos frutos. Estoy generando comunidad a mi alrededor. No me siento sola, tengo una familia y en esta familia todos estamos creciendo, humana y espiritualmente. Esos son los buenos frutos. Con la parábola del sembrador, Jesús nos hace reflexionar mucho. Es una parábola que todos deberíamos repasar sobre cómo estamos recibiendo su palabra, su mensaje, su presencia. Los domingos, cuando vamos a la Eucaristía, no solo escuchamos la palabra, es que recibimos al mismo Jesús sacramentado. Salimos llenos de Dios, alimentados de Dios. Bueno, ¿qué frutos damos a la salida? ¿Salimos igual que entramos? ¿Se nos ha comido un pájaro malicioso el fruto? ¿Salimos criticando, llenos de preocupaciones, de mal humor, de malas intenciones? ¿Salimos igual? ¿O salimos entusiasmados, pero por la tarde ya estamos igual? ¿Nos hemos desinflado? ¿O salimos, pues sí, bien contentos, pero al día siguiente, domingo, lunes, llegó el lunes, adiós, me invadieron las zarzas? No ha cambiado nada, estamos igual. Nos tiene que cambiar cada domingo, cada Eucaristía, cada palabra que escuchamos, poquito a poco. La semilla, ¿cuánto tarda en crecer una espiga? ¿Cuándo siembran los sembradores las espigas? ¿Septiembre, octubre? ¿Cuándo se siegan? ¿En junio? 9 meses. 9 meses una espiguita. Una persona tarda meses y años en madurar y en crecer. Estamos toda la vida creciendo y madurando. Tenemos tiempo y necesitamos tiempo. Y para convertirnos, para cambiar un poco y acercarnos más a Dios, necesitamos, cada cual su proceso. Hay personas que son muy rápidas, que enseguida, ¡bum!, pegan una conversión y como San Pablo, ¡wow!, se ponen a evangelizar y se lanzan al mundo. Pero hay personas que necesitan más tiempo. Bueno, y Pablo, si recordáis el curso pasado, también necesitó tiempo. Empezó muy pronto, pero luego tuvo que hacer un tiempo de retiro, de silencio, y luego a Pablo le costó años acabar de ponerse en onda con lo que Jesús le pedía. ¿Recordáis? Él tenía sus ideas y Jesús le iba diciendo, Pablo, por aquí. Y Pablo, sí, pero... Bueno, pues lo que le pasó a Pablo y a Pedro también y a todos los discípulos de Jesús, nos pasa a todos.
Lo importante es ponernos en camino, dar el primer paso y no volver atrás. Bueno, seguimos adelante con las parábolas. Ya hemos visto la parábola del sembrador, que es cómo recibimos y cómo cultivamos en nosotros ese reino de Dios. Otra parábola. ¿Cómo es el reino de Dios? ¿Cómo es exactamente ese reino? Es que Jesús queremos saber cómo es. Y Jesús nos va a volver a dejar con imágenes, con comparaciones. Y todas las imágenes que nos da Jesús nos vienen a decir que el reino empieza como algo chiquitito, escondido, que no se ve, pero que después crece. Crece sin saber cómo y se expande. Y va a explicar la parábola del grano de mostaza. Un grano pequeñito, pequeñito, minúsculo. Ese grano lo siembras y se hace un arbusto y se hace hasta un árbol inmenso, donde crecen ramas, hojas y los pájaros van a anidar en sus ramas y la gente reposa a la sombra. Pues así es el reino, una cosa casi microscópica. El reino de Dios en el mundo puede empezar con una persona, una comunidad pequeñita, como empezó de hecho, y poquito a poco se va extendiendo hasta formar una inmensa familia que es la Iglesia, que somos millones. Y la Iglesia, con sus más y sus menos, pero la Iglesia es una casa acogedora. ¿A cuántas personas acoge hoy la Iglesia? ¿A cuántas personas ayuda? Y les da un plato en la mesa, un techo, un cobijo, un apoyo, un soporte. ¿Cuánto bien está haciendo la Iglesia a tantísimas personas? Y empezó así, como una semilla minúscula. El reino es una semilla pequeñita que crece. El reino es parábola dirigida a las mujeres, que escuchaban a Jesús. Ya os dije que Jesús no rechazaba enseñar a las mujeres. Señoras, ¿quiénes de vosotras habéis hecho pan alguna vez? ¿Pan o pasteles, bizcochos? Bueno, pues el reino de Dios es como un pedacito de masa madre. La metéis en un bol de harina, amasáis bien, lo dejáis reposar y esa harina, al cabo de 1 hora o 2, se ha hecho el doble o el triple de voluminosa. Ha crecido, se ha esponjado. Pues así es el reino, una pequeña medida de levadura que la metes en la masa y ahí ni se nota. Está mezclada con la masa. Pero esa masa está fermentada, no es harina seca, fría. Esa masa fermenta y crece. Y haces un pan para alimentar a mucha gente. Con una bolita así de harina que cabe en una taza, haces una hogaza de pan para que coman 10 o 12. Ese es el reino de Dios, crece, fermenta. Y además el fermento que hace, el fermento transforma la harina. La harina seca no nos la podemos comer, es indigesta. Se nos acartona la boca, pero una miga de pan bien cocido, qué agradable es y qué buen alimento, ¿verdad? Bueno, pues el reino de Dios transforma. El reino de Dios pueden ser poquitas personas. En una comunidad, aquí en una parroquia, que somos 100, 200, comprometidos a todas, 30, 40, 50, y en este barrio somos 8.000 personas. Bueno, pues esta levadura que hay en la comunidad tiene que transformar el barrio, la sociedad, tiene que dar ese fermento. Poquita gente puede transformar una comunidad. Poquitos cristianos pueden transformar una sociedad. Y esto ocurrió en los primeros siglos de la Iglesia. Los cristianos eran una minoría marginada, perseguida, calumniada, sin poder alguno. Luego la Iglesia ya se hizo poderosa con el paso de los siglos, pero en los siglos I, II y III, los cristianos eran los últimos de la fila, pero fermentaron una sociedad como era la del Imperio Romano. El cristianismo transformó la sociedad entera. Al cabo de unos siglos de cristianismo, ¿cuántas cosas habían cambiado en la sociedad romana? ¿Cuantísimas? Muchas. El reino de Dios es levadura que fermenta la masa, pequeñita, no se ve. Ahora, lo importante es que la levadura esté viva. Y la semilla igual. ¿Cómo es el reino de Dios? El reino de Dios no solo es algo vivo que crece y transforma. El reino de Dios es un tesoro, la perla preciosa. Y aquí Jesús nos vuelve a hablar de cómo recibimos el reino. ¿Lo sabemos reconocer? ¿Sabemos
discernir que aquello es muy valioso, que aquello nos cambia la vida, que aquello es lo mejor de todo? Pues el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Va un hombre, cava en el campo, anda, me encuentro el tesoro. ¿Qué hace? Lo vuelve a enterrar, porque ese campo no es suyo. Y el tesoro es de quién es el campo. El hombre compra el campo y cuando el campo ya es suyo, desentierra el tesoro y se queda con él. Ese hombre ha invertido sus bienes para quedarse con el tesoro. O el reino de los cielos es como un mercader de perlas que va buscando por los mercados las perlas más finas y encuentra una perla maravillosa de valor incalculable. Y dice Jesús, ese mercader lo vende todo, Dios mío, todo, para comprar esa perla tan preciosa. ¿Qué nos dice Jesús? Cuando encontramos el reino de Dios, es tan valioso que lo dejamos todo lo que haga falta. Somos capaces de renunciar a muchas cosas. La semana pasada os hablaba, ¿a cuánto renuncian algunas personas por el reino de Dios? Si es necesario, hasta la familia. Si la familia no me sigue, pues yo me voy con la familia del reino. ¿Qué hicieron los pescadores? Andrés, Simón, Santiago, Juan, dejaron la barca y las redes y siguieron a Jesús. Cuando alguien encuentra el reino de Dios, hace lo que sea por seguirlo, por formar parte de ese reino, porque ese reino forme parte de su vida. ¿Sabemos valorarlo de verdad allí donde está? Y quizás no quiera decir literalmente, pues mira, dejo mi casa, mi trabajo, mi familia. No, pero lo que hemos dicho de las zarzas, ¿cuántas cosas tengo que dejar para poseer el reino de Dios, para recibir el reino de Dios? ¿Cuántas cosas me sobran? ¿Cuánto hueco tengo que hacer en mi vida para que Dios entre en ella? Claro. Y por último, bueno, podríamos preguntarnos hoy, ¿dónde está este reino de Dios? Que parece que es tan difícil de ver. Mirad, el reino de Dios está allí donde se hace la voluntad de Dios. La ley de Dios, la palabra ley no me acaba de gustar. Torá, la palabra hebrea. La Torá no es tanto ley como enseñanza, palabra. Bueno, la ley de Dios, San Pablo lo resume muy bonito. La ley de Dios es el amor. Es el amor. Donde hay amor, todos los demás mandamientos de la ley de Dios están incluidos. Entonces, allí donde hay amor, allí donde se hace lo que Dios desea, que es que la gente se quiera, ni más ni menos. Allí donde la gente se quiere, pero de verdad, no solo de palabra, donde se ayuda, donde se apoya, donde se acompaña, donde se sirve. El amor, ¿cómo se refleja el amor? Con servicio, con compañía, con ayuda. Pues allí donde hay amor, allí está el reino de Dios. Las primeras comunidades cristianas, la gente decía, ¡uy! ¿Cómo se quieren estos cristianos? ¿Cómo se ayudan? Eso era un trocito de reino de Dios. Nuestras comunidades, nuestras parroquias, tienen que ser embajadas del reino de Dios. ¿Qué es una embajada? Una embajada es un pedacito de ese país, de ese reino. Estás dentro de una embajada de un país, estás en ese país. Entonces, el reino de Dios es el cielo en la tierra y en el cielo se hace la voluntad de Dios, lo que rezamos en el Padre Nuestro, lo que hemos empezado diciendo. Señor, hágase tu voluntad, venga a nosotros tu reino, en la tierra como en el cielo. Ahí es donde está el reino de Dios hoy. ¿Cómo sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios? El filtro, el baremo, la señal, ¿estamos amando? ¿Nos estamos entregando? ¿Estamos comprometidos con una buena causa? Entonces, ahí estamos construyendo reino de Dios. Hay una parábola más que comentamos el día que hablamos del misterio del mal, que es la del trigo y la cizaña. Claro, estamos hablando de que las comunidades que siguen a Jesús, que intentan amar, que intentan hacer la voluntad de Dios, pues son espacios de reino de Dios en esta tierra. Pero ¿qué pasa? Que en ese sembrado, pues, la parábola de la cizaña. Un hombre sembró semilla en su campo y de noche, cuando todos dormían, cuando nadie se entera, cuando la gente está descansando, descuidada, despistada, en la oscuridad, en el secreto, para que nadie lo vea,
El mal actúa en el secreto. Luego los frutos salen a la luz, pero se trama todo en secreto. Bueno, pues ese enemigo siembra cizaña en el campo. Y ya os expliqué, pues lo que ocurrió, empezaron a brotar las espigas y salen las malas hierbas. Entonces los labradores le dicen al amo del campo, ¿qué? ¿Arrancamos toda la mala hierba? ¿Quitamos toda la cizaña? No, porque si empezáis a arrancar malas hierbas vais a pisotear el campo, vais a aplastar las espigas y vais a destrozarlo todo. No, nada de segar la cizaña antes de tiempo. Esperad a la siega, que entonces la cizaña habrá crecido más y separáis cizaña de trigo. La cizaña ya os dije que crece más alta que el trigo. Entonces es posible, cuando está crecido todo, segar primero lo que sobresale y luego segar el trigo. Además, la cizaña es una planta que saca unas semillitas que resulta que si te las comes son venenosas. ¿Lo sabíais? No. Pues sí. Era una planta que a veces se utilizaba para envenenar a las ratas o a los animales y tenía muy mala fama entre los campesinos antiguamente. Es una mala hierba, muy mala hierba. Crece mucho, pero está envenenada. Y ya os expliqué cómo podíamos interpretar esta parábola. Pues mirad, la parábola de la cizaña habla del mal, del misterio del mal en el mundo. Dios lo crea todo bueno, Dios siembra buena semilla, pero un enemigo siembra la mala semilla. Y este enemigo, llamadle como queráis, pero es el diablo, el demonio, Satanás, lo que sea. El ángel caído que no quiere hacer la voluntad de Dios. Es una fuerza espiritual muy grande, no tan grande como Dios, porque todos los espíritus son creación de Dios. Por tanto, hasta el mismo demonio es una criatura. Tiene poder, pero no absoluto. Bueno, ese enemigo siembra la cizaña. Y las personas en el mundo que andan sembrando cizaña, ¿quiénes son? Es la expresión típica. Pues personas que andan sembrando discordia, división, malos entendidos, malicia, envidias, odios, todo eso. Hay mucha gente en el mundo, sabiéndolo o no sabiéndolo, están sembrando cizaña, le están haciendo el juego al enemigo. Entonces, claro, la gran tentación aquí es la tentación de los labradores. Vamos a cortar cabezas. Las cabezas de los malos, claro. Los buenos bien, pero a los malos hay que liquidarlos a todos. Y Dios dice, no, yo no liquido a nadie. Llegará un momento en que la muerte le llegará a todo el mundo y en ese momento pues ya el juicio del alma decidirá quién va al cielo y quién se condena. Se autocondena, porque las personas, nadie las condena, se condenan a sí mismas por sus decisiones y por su libertad, por su actitud. Por Dios, si por Él fuera, todos al cielo. Dios no quiere que se condene nadie, no quiere condenar a nadie Dios. Pero al respetar nuestra libertad, como ya hemos hablado otras veces, al respetar nuestra libertad, cabe la posibilidad de que alguien diga no, no quiero. Bueno, la cizaña la podemos leer, la parábola de la cizaña, a tres niveles. Un nivel social, un nivel comunitario y un nivel personal. El nivel social es el que explica Jesús a los discípulos, el del mundo. El campo es el mundo. Las semillas, pues bueno, pues son las personas y la palabra de Dios sembrada en las personas. La cizaña son las semillas del mal que siembra el maligno y todas las personas que obedecen a este mal. Y bueno, pues el crecimiento de las semillas es la vida. Al final, la siega, pues es el momento del final del mundo, del juicio final, y para las personas individuales es la muerte. Los segadores serán los ángeles de Dios que separarán trigo de cizaña. Esta es la explicación social, que es decir, mirad, en el mundo hay trigo y cizaña, en el mundo hay mucho mal. Esta es la explicación de por qué Dios permite el mal en el mundo, porque Dios no quiere liquidar a la gente ni cargarse a todo el mundo. No, Dios no quiere nunca la muerte, ni la violencia, nunca, nunca. Nosotros sí que lo haríamos, y lo hacemos. Y lo hemos hecho. Y antiguamente, pues todos sabéis que en la Iglesia había un tribunal que era la Inquisición, y bueno, pues la Inquisición se trataba de cortar cizaña. Y a veces, pues, cometía errores muy penosos. Entonces, la Inquisición es esa guadaña antes de tiempo. Dios no quiere eso. No quiere, ¿no?
aunque es verdad que haya cizaña. Entonces, por eso es lo que os explicaba el otro día, el misterio del mal en el mundo. Dios permite ese mal, pero bueno, nosotros estamos ahí para trabajar por el bien. La lectura social de la cizaña es esta: hay mal en el mundo, el mal está actuando, el mal crece, además el mal crece por encima de las espigas de trigo y es venenoso y está ahí, y es lo que más se ve a veces, el mal. Pero el bien también está ahí, en el mundo hay mucho trigo también, mucho. Lectura comunitaria de la parábola de la cizaña. Esto lo explicaban pues muchos santos y padres de la Iglesia. En una comunidad cristiana es un campo del Señor, es una viña del Señor, donde se ha sembrado la palabra de Dios, pero en esa comunidad, como en todas las comunidades del mundo, todas, cristianas, católicas, protestantes, de cualquier religión, pues en todas las comunidades hay malas semillas también. Siempre puede haber personas, bueno, pues que siembren la división o la discordia, personas que tengan, por ejemplo, lo que siempre prevenía Jesús a sus discípulos, personas con afán de poder, con afán de manipular a los demás. Me gustaría que todo el mundo siguiera lo que yo propongo. Personas que, que tienen una idea un poco diferente y quieren de alguna manera infiltrar o influir con su idea. Y van trabajando un poquito en la sombra de manera civilina, seductora, y resulta que al cabo de un tiempo en esa comunidad tan hermosa, tan fuerte, hay divisiones, hay disputas, hay peleas, hay disensión, hay desacuerdo. A ver, es verdad que en una comunidad hay mucha diversidad y todos podemos tener opiniones y pareceres diferentes, pero una cosa es tener diversidad de pensamiento y pluralidad y otra cosa es que haya una división que provoque una fractura. En lo más importante, en lo básico, todos hemos de estar de acuerdo. Y a veces, por amor y porque no se rompa la unión, pues tenemos que ceder un poco, todos. Pero cuando hay alguien que no cede y que desequilibra la balanza y que fuerza o que engaña o que seduce o que utiliza artimañas para convencer a la gente de que todos vayan siguiendo su cuerda, entonces envenena el ambiente. Y eso todos lo percibimos. Todos percibimos cuando en un grupo, en una comunidad, en una familia, hay algo que no funciona. ¿Verdad que sí? Se percibe eso, es que tenemos una intuición para detectarlo. Entonces, en las comunidades puede haber cizaña. ¿Qué pasa? Que el líder de la comunidad, el pastor de la comunidad, el sacerdote, las personas responsables, pueden tener la tentación de decir: los vamos a echar afuera a estos, los vamos a proscribir, los vamos a avergonzar delante de todo el mundo y los vamos a señalar para que... Pues no, a esas personas hay que intentar rescatarlas, hay que darles una oportunidad, hay que hablar con ellas. En otra clase hablaremos de la corrección fraterna. No hay que humillarlas, ni ridiculizarlas, ni echarlas, ni maltratarlas. Ahora, claro, hay que tomar medidas, por supuesto, por caridad también, y también por defender al resto de la comunidad, para evitar que hagan daño a otras personas. Claro que hay que hacer algo, pero siempre con caridad, nunca con violencia, nunca. O sea, una santa inquisición, no. Ahora, corrección fraterna, enseñanzas, diálogo, todo lo que queráis, eso sí, y mucha caridad, claro que sí. Y poner las cartas sobre la mesa. Y hoy tenemos este problema, vamos a ver cómo en caridad, pidiéndole inspiración al Espíritu Santo, pidiéndole ayuda al Señor, cómo resolvemos esto. Pero con caridad, no con la guadaña, con la hoz cortando cabezas, eso no. En la comunidad hay que aceptar, pues, que hay diversidad, que hay personas que están un poco desviadas o equivocadas, y luego, a ver, no confundir la maldad y la cizaña con las diferencias. En una comunidad puede haber diferencias. Y luego, muy importante, y eso los que trabajáis en equipo, los de Cáritas, los del comedor, lo veis, en un grupo, en una comunidad, hay ritmos diferentes. Hay personas que evolucionan, crecen y maduran muy rápido,
y que ¡buf!, van a gran distancia. Y hay personas que les cuesta. No es que sean malas, es que les cuesta, tienen su ritmo, necesitan su tiempo. Y eso en una comunidad hay que saberlo y respetarlo. Mirad, ¿alguno de vosotros ha hecho una peregrinación a pie con un grupo grande de gente? Por ejemplo, ir a Santiago o a un sitio. Yo de Santiago. ¿A Santiago? ¿Con un grupo grande de gente? No. Dos, pero iba siempre acompañada. Vale, mirad, yo estuve hace muchos años, hice un tramo de la peregrinación de Santiago con un grupo que éramos más de 100 personas. Es una experiencia fabulosa y enseña mucho. Entonces os voy a utilizar la imagen de la peregrinación para que entendáis cómo una comunidad es diversa, hay diferentes ritmos, pero si la comunidad está unida y van todos a una, esto se resuelve. Mirad, en una peregrinación de 50 o 100 personas, donde hay mayores, adultos, jóvenes, niños, la peregrinación a la que yo fui, había señoras de 60 años y niños de 10. Éramos una inmensa familia muy diversa. Entonces, ¿cómo lo organizábamos? Ya sabíamos que cuando tú empiezas a caminar una etapa de la peregrinación, sales de un pueblo y esta noche tenemos que llegar a esta otra etapa. Tenemos que hacer 20-30 kilómetros. Tenemos todo el día para hacerlo. ¿Y qué pasa? Pues que hay personas que caminan a marcha atlética y en 4 horas ya te han hecho toda la etapa. Pero las personas mayores van más lentas, los niños se distraen, van a su ritmo. Es imposible que todo el mundo vaya a su ritmo. Entonces, ¿qué se hace en una peregrinación de grupo grande? Cada día el responsable designa una cabeza y una cola. Una persona que va en cabeza, con el mapa, con la guía, y que va siempre delante, con un grupo, que son los más avanzados, ellos van marcando camino. Y nadie pasa por delante, nadie sobrepasa la cabeza tiene la responsabilidad de ir indicando, de ir guiando, de ir siguiendo el camino y de vigilar que todos vayan siguiendo. Pero luego está la cola. La persona que es la cola, sí o sí, tiene que ir la última, aunque no sea la más lenta. Y yo recuerdo que un día me ofrecí a hacer de cola, y yo, gente, soy de las de marcha atlética, pero pensé, Monse, aprende y haz de cola. Y ese día estuve todo el rato caminando al lado de una señora que iba con chancletas, ya os podéis imaginar al ritmo que iba. Pero fue una experiencia preciosa, y yo tenía muy claro, yo soy la cola, no puedo adelantar a nadie, tengo que ir atrás. Y la cola vigila, pues que nadie se quede atrás ni descolgado. Entre la cabeza y la cola, pues el grupo se estira. Y hay grupos por aquí, grupos por allá, otros que van solos, unos que van juntos cantando, otros que van meditando. Bueno, es la diversidad de la comunidad. Pero al final del día, todos llegan a la meta. Y todos se encuentran, nos encontrábamos todos, descansábamos, merendábamos o preparábamos la cena, íbamos a buscar la iglesita del pueblo, del lugar, celebrábamos la misa, acción de gracias, y cenábamos juntos y pasábamos la noche pues allá donde fuera, tiendas de campaña, en una cabaña, en un albergue, donde fuera. ¡Qué experiencia más hermosa! Todos diferentes, a ritmos diferentes, pero lo que estaba clarísimo es que todos juntos teníamos que llegar a la meta. Eso es una experiencia comunitaria y se respetaba el ritmo de cada cual y se cuida de cada cual. Y si una persona tiene problemas para caminar, pues bueno, hay un coche, también hay un coche que va con el equipaje y los bártulos para cocinar, que va recogiendo, pues si alguien se lesiona, le sale un callo, se encuentra mal, está enfermo, bueno, pues se recoge a las personas que no pueden ir a pie para que lleguen también. Bueno, pues esta experiencia es para explicaros que en una comunidad todos somos tan diferentes y hay que ser muy tolerantes y comprensivos pues, con esas diferencias de carácter, de ritmo, de personalidad. Lo importante es esa unión y ese llegar juntos a buena meta, a buen puerto. Bueno, pues hasta aquí hemos comentado estas 6 o 7 parábolas del reino de Dios. El sembrador, la semilla de mostaza, la perla, la levadura, el tesoro, el trigo y la cizaña, y creo que ya está. La red del pescador. Ah, y la última, cierto, Jesús, la red del pescador. Pues exactamente, el reino de Dios
es como un pescador. Eso, claro, los discípulos pescadores, esta iba por ellos. Pues claro que pescas en la red del pescador, de todo, pescados grandes, pequeños, mariscos, cascotes, de todo. Entonces, un buen pescador selecciona el pescado que tiene pues, la talla y la calidad para poder vender. Pues esto es un poquito como la de la cizaña. En el reino de Dios pues también va a haber una selección, habrá pues personas que entrarán y otras que no. Es el pescador, la red del pescador. Y hay otra más al final de todo. ¿Esto es una parábola? Es una comparación. Al final dice, esperad un momentito, sí, todo escriba que llega a ser discípulo del reino de los cielos es como el dueño de la casa que saca de su tesoro lo nuevo y lo viejo. Y aquí Jesús está echando una flor a toda la tradición de su pueblo Israel. Claro que hay cosas buenas en las tradiciones antiguas, en lo viejo. Claro que sí, todo eso hay que rescatarlo, pero también hay que estar abiertos a lo nuevo. Entonces Jesús rescató muchas cosas de la tradición de Israel y añadió el mensaje con la novedad del Evangelio. Pero es verdad que entre las cosas viejas, el padre que saca de su cofre las cosas viejas, pues hay cosas pues, que ya no sirven. Al vino nuevo, odres nuevos. Al paño nuevo, pues un tejido nuevo, un remiendo nuevo. Entonces, el reino de Dios pues también es saber discernir. Jesús les está diciendo a la gente que lo escucha, escuchad de nuestra tradición, de nuestra fe, de nuestra cultura, sepamos rescatar todo eso que es auténtico, esencial, lo bueno, abrámonos a lo nuevo, pero bueno, sepamos que hay cosas pues que no son tan necesarias. Sobre todo pues todas aquellas normas rituales que ya sabemos que Jesús será bastante crítico con ellas porque pues ni nos acercan ni nos alejan a Dios, no son lo necesario. Así que tenemos que Jesús con estas parábolas que no se le olvidarían a nadie, ni a nosotros, nos está explicando cómo es el reino, cómo lo recibimos, cómo lo hacemos crecer. Ahora la pelota está en nuestro campo, la semilla ha sido sembrada. Está en nuestras manos que, bueno, pues con mucho amor, con mucha paciencia, la vayamos cultivando, regando, sacando algunas malas hierbitas y hagamos que dé su fruto. Y que así sea. Porque mirad, si damos fruto, ¿sabéis qué va a pasar si damos fruto? Que se va a cumplir la voluntad de Dios. ¿Y sabéis cuál es la voluntad de Dios? Un santo, San Ireneo, lo resumió en una frase preciosa. La gloria de Dios es la vida del hombre. Dios se regocija, se alegra, se entusiasma. Dios ve su plenitud cuando ve que nosotros vivimos en plenitud. Nuestra vida, nuestra alegría, cuando nosotros florecemos y damos fruto, esa es la gloria de Dios. Nosotros somos la gloria de Dios. Como un buen padre que es feliz y es pleno cuando ve que sus hijos crecen y son felices y dan lo mejor de sí en este mundo. La gloria de Dios es la vida del hombre. Que así sea. Ya estamos. Gracias a vosotros. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, ya está. Pues meditar estas parábolas en el corazón y a cultivar las semillitas. Y cuidado con las zarzas, cuidado con las zarzas. Bueno, muchas gracias.